Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo 5. La mejor política. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Populismos y liberalismos. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos, se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos. Popular o populista. En los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general, y se ha convertido en una de las polaridades de la sociedad dividida. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo como populista o no populista. Instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social es ignorar la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia. Es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que se convierta en un sueño colectivo. Pueblo no es una categoría lógica ni mística, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno o angelical. Es una categoría mítica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. Pero cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder, deriva en insano populismo. Esto se agrava cuando se convierte en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, porque la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Otra degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o aprobación, sin avanzar en la tarea que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. El gran tema es el trabajo. Es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. La política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Valores y límites de las visiones liberales. La categoría de pueblo suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten.
Es frecuente acusar de populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. La caridad reúne las dimensiones mítica e institucional, ya que implica una marcha eficaz de la transformación de la historia que exige incorporarlo todo: las instituciones, el derecho, la técnica. No hay vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, con la condición de un mínimo bienestar asegurado por la justicia social, el trabajo y la ciudadanía política. La verdadera caridad, expresada en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar al hermano lejano a través de los recursos que las instituciones de una sociedad son capaces de generar. Es necesario fomentar una mística de la fraternidad y al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Pero es necesario un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Mi crítica al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. El asunto es la fragilidad humana, la concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Esta concupiscencia existió desde que el hombre es hombre, solo se va transformando, pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas y para que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades y sus desviaciones. El mercado solo no lo resuelve todo. El mágico goteo o derrame propuesto por el neoliberalismo no resuelve la inequidad. La especulación financiera sigue causando estragos. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hace falta pensar en una participación social, política y económica que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. El poder internacional. La crisis financiera 2007-2008 llevó a que se desarrollaran en el mundo estrategias que se orientaron a más individualismo, a más desintegración,
a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Dar a cada uno lo suyo significa que ningún individuo se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas. El panorama mundial hoy nos presenta muchos falsos derechos y grandes sectores indefensos, víctimas de un mal ejercicio del poder. En el siglo XXI se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar, para asegurar el bien común. Es necesaria una reforma de la Organización de las Naciones Unidas y de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones, asegurar el imperio del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas. Hacen falta valentía y generosidad para establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos suscriptos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza, más que a la fuerza del derecho. Buscar la solución pacífica de las controversias y favorecer los acuerdos multilaterales entre los estados. Gracias a Dios, muchas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Adquiere así una expresión concreta el principio de subsidiariedad, que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango para complementar la acción del Estado. Sus esfuerzos y gestos heroicos muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Una caridad social y política. Para muchos, la política hoy es una mala palabra. ¿Pero puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? La política que se necesita. La política no debe someterse a la economía, ni ésta a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Se necesita una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta suma el poder real del Estado. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo. Abrir camino a oportunidades diferentes
que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. El amor político. Reconocer a cada ser humano como un hermano y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que es la síntesis de toda la ley. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, no solo individualmente, sino en la dimensión social que las une. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Amor efectivo. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, las organizaciones sociales y los ordenamientos jurídicos. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Su relación con la verdad facilita su universalismo y así evita ser relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. La apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se quedaría sin su horizonte humano y universal. La caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe. Esto supone también el desarrollo de las ciencias y su aporte para encontrar los caminos concretos y más seguros para obtener los resultados que se esperan. La actividad del amor político. Hay un amor llamado ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Y hay un amor imperado, que son aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento, aunque no se tenga contacto directo con esa persona. Los desvelos del amor. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. Pero no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos, reducidos a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y participación social. Así muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable
del principio de solidaridad. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas, hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaces de dotarlo de dignidad. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de personas, comercio de órganos, explotación sexual, drogas, armas, crimen organizado. Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. La política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Permitimos que todavía hoy haya hermanos que mueren de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de su salud. La trata de personas es otra vergüenza para la humanidad. Son mínimos impostergables. Amor que integra y reúne. La caridad política se expresa también en la apertura a todos. Aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y a buscar la confluencia, al menos en algunos temas. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. Vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera que fuesen sus ideas, sus sentimientos, sus prácticas y aún sus pecados. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Quiero recordar que junto con el gran imán pedimos a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Más fecundidad que éxitos. Cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio. Cada vez menos se lo trata como persona a ese ser único en el mundo que tiene su propio corazón, sus propios sentimientos, problemas, sus propias alegrías, su propia familia. Pero a pesar de esto, en la política también hay lugar para amar con ternura, que es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega al otro. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres, deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Esto nos lleva a reconocer que no siempre se trata de lograr éxitos. Si consigo ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás.
No se pierde ningún acto de amor a Dios, ningún cansancio generoso, ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo. La política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Pensando en el futuro, las preguntas que se debe hacer un político tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años, reflexionando sobre su propio pasado, las preguntas quizá dolorosas que se hará serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó?